Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Otra vez continuando con el estudio de la hiperinflación. En este caso, una información que me llega del economista Douglas Barrios. Douglas Barrios es un economista de la Universidad de Harvard, es investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, y pues quise traerle el análisis que hace precisamente sobre esta situación que se está viviendo tan caótica en Venezuela, donde los productos hoy amanecen a un precio y 2 o 3 horas más tarde se duplica o triplica el valor, haciendo que el poder adquisitivo del venezolano cada vez sea nulo y obviamente pone en carrera y en peligro todo lo que es la estabilidad económica. Bien, así que vamos a entrar en materia. Según Douglas Barrios, distintas mediciones como las que realiza la Asamblea Nacional señalan que la crisis económica ingresó en el territorio de la hiperinflación. Más allá de medir la velocidad con la que aumentan los precios, existen temas de fondo que aún no han sido abordados por los expertos, según el economista. Entre esas cosas está lo siguiente: ¿cuál ha sido el impacto en términos de crecimiento en los países que ya han padecido este desequilibrio? Otra pregunta: ¿Venezuela está ante un fenómeno coyuntural o estructural? La siguiente interrogante: ¿cuánto puede tardar la recuperación una vez se apliquen los correctivos? Para Douglas Barrios, él dice que utilizando como base el trabajo que lleva a cabo su colega Miguel Ángel Santos para analizar la hiperinflación venezolana desde distintos ángulos, va a ser lo siguiente. Él dice: utilizamos la métrica que estableció Philip Kagan, que nos dice que un país sufre hiperinflación cuando la inflación alcanza el 50% en un mes y culmina en un periodo de 12 meses donde no ha habido otro mes de 50%. En los últimos 30 años, 37 países cumplen esta condición. Una primera cosa curiosa es que este fenómeno, que prácticamente ya no ocurre, 90% de los casos sucedió entre 1985 y 1995, pero de 2007 para acá solo se ha habido el episodio de Zimbabue y ahora el de Venezuela. Si observamos un poco más atrás, el caso previo fue el del Congo en 1998. Ante la pregunta de si existe algún patrón en la duración que tuvieron estos episodios de hiperinflación, nos respondió: en el 60% de los casos, la hiperinflación duró hasta 4 meses, en el 40%, 12 meses o más. Las hiperinflaciones de menor duración, que catalogamos de coyuntural, ocurrieron en países que atravesaron un periodo de ajuste. Por ejemplo, naciones que tras dejar de ser repúblicas soviéticas vivieron un proceso de normalización a precios de mercado. En los casos de mayor duración, que catalogamos de estructurales, el episodio más prolongado fue el de Nicaragua, que llegó a padecer hasta por 5 años la hiperinflación. La siguiente pregunta que le hicimos fue: en términos de crecimiento, ¿qué ocurrió durante estos casos de hiperinflación? Y nos respondió: en general los países perdieron aproximadamente 10 puntos del Producto Interno Bruto per cápita en cada uno de los años que tuvieron hiperinflación. También hubo efectos duraderos después del fin de la hiperinflación durante los primeros 3 años en promedio. Los países perdieron 2.9% al año del Producto Interno Bruto per cápita y durante los primeros 5 años el 1.9%. Para Venezuela esto es muy preocupante porque en los últimos 5 años ya ha perdido el 38% de su Producto Interno Bruto per cápita. La siguiente pregunta fue: ¿es común que ocurra una hiperinflación acompañada de una depresión económica como la que está sufriendo Venezuela? Y nos respondió que no. No es común una hiperinflación en medio de un colapso económico, entendiendo por colapso a una caída de al menos 15 puntos en el Producto Interno Bruto per cápita en 3 años. Solo 13 países de los que hemos analizado han padecido este tipo de desequilibrio. A la siguiente pregunta: en estos casos de colapso e hiperinflación, ¿en cuánto tiempo ha podido recuperarse lo perdido durante la crisis en términos del Producto Interno Bruto per cápita? Y nos respondió: una vez culminó la hiperinflación de los 13 países
que además sufrieron un colapso, 4 recuperaron el Producto Interno Bruto per cápita durante los siguientes 10 años. Pero hablamos de países que tuvieron hiperinflación por un mes. En general, a muy pocos países les ocurrió una hiperinflación acompañada de un colapso, y a los que les sucedió y no lo controlaban rápidamente, se les hizo más difícil el patrón de recuperación. Para Venezuela, esto indica que sería complicado regresar al Producto Interno Bruto per cápita del 2012, al menos durante los próximos 10 años. Al hacer la siguiente pregunta, el Producto Interno Bruto del 2012 no es una referencia inflada, ya que en ese año el gobierno de Hugo Chávez gastó de una manera alocada en medio de la campaña para las elecciones presidenciales, no respondió. Se puede decir que ese Producto Interno Bruto per cápita estaba artificialmente inflado, y es verdad, ese nivel no era sostenible en sí mismo. Es una discusión interesante porque al final del día uno quisiera hacerlo en función del Producto Interno Bruto potencial, pero allí entramos en el debate de si se trata del Producto Interno Bruto potencial previo a la crisis o posterior a la crisis. Tal vez una manera de abordar este tema es tomar un periodo un poco más amplio y no solo el año previo al comienzo de la crisis. Le formulamos la siguiente interrogante. Durante la hiperinflación, la atención suele concentrarse en cuánto es la tasa de inflación mensual, pero aparte del aumento de los precios existe una devastación en el ahorro de las personas. ¿Qué indica esta medición en el caso de Venezuela? Y nos dijo, efectivamente, también hay que observar en qué magnitud decaen los activos. Una persona que trabajó toda su vida y ahorró para alguna emergencia, enfrentar la vejez o dejarle algo a sus hijos, ¿a qué velocidad desaparece el valor de esos bolívares? Para determinar esto, empleamos una métrica que calcula en cuánto tiempo desaparecerá la mitad del valor de estos activos líquidos. Hasta hace un mes, esto estaba ocurriendo cada 90 días. Ahora ocurre cada 50 días. En otros casos de hiperinflación, esto ha llegado a suceder cada 3 semanas e incluso cada 24 horas. La siguiente pregunta, cuando esto se agudiza, ¿pierde todo sentido el conservar los bolívares? Nos dijo, por supuesto, así es. Esto alimenta muchísimo el hecho de que la gente siente que ya no tiene ningún sentido tener un bolívar en su reserva de valor. ¿Para qué ahorrar? Por eso tratan de cambiar esos ahorros a otra moneda o compran cualquier cosa. Le preguntamos lo siguiente. En los casos más severos de hiperinflación, la caída del valor de los activos líquidos a la mitad es diario. La hiperinflación venezolana está en un estado embrionario, pues esto está ocurriendo cada 50 días. ¿Es cierto? Sí. Venezuela se encuentra en una etapa incipiente del proceso hiperinflacionario. Si observamos la medición que dice en cuánto tiempo el dinero cambia de manos, es decir, cuántas veces la base monetaria de la vuelta durante un año, en el caso de Venezuela es 12 veces, y en hiperinflaciones agudas como la de Bolivia, 900 veces. La siguiente pregunta fue importante. ¿Qué se hizo para que las hiperinflaciones incipientes no explotaran? Nos respondió, la lógica, donde fue un problema coyuntural, es que se debió a un efecto momentáneo. Por ejemplo, al salir del control de precios hubo hiperinflación por 1 o 2 meses. Aún no está claro si donde ha durado más tiempo y se le cataloga de estructural es porque una vez que supera los 4 meses es muy difícil de detener. Y si los gobiernos que caen en este tipo de hiperinflación tienen las capacidades técnicas limitadas o las concepciones ideológicas que les impiden tomar las decisiones adecuadas. ¿Venezuela se encamina a ser un nuevo caso de hiperinflación estructural? Dijo, Venezuela no está en un proceso de racionalización de precios, de unificación de tipo de cambio o de eliminación de subsidios ineficientes. El país sufre una hiperinflación por otro tipo de razones, entonces pareciera que hay elementos estructurales. Se está financiando el déficit público con una emisión monetaria. Fran Musi, un colega nuestro, calculó que el 80% de las operaciones del Estado se financian con emisión monetaria. Esta emisión monetaria se encuentra con un mercado de bienes que no existe. Si nos enfocamos en elementos intensivos, en actividad económica como comercio, manufactura, construcción y transporte, el Producto Interno Bruto per cápita ha caído el 60% en los últimos 5 años.
Entonces, esta gran cantidad de dinero se está pelando por bienes cada vez más limitados. Le preguntamos también, el déficit es por la caída del ingreso en prácticamente todas las fuentes, ¿verdad? Nos dijo, obviamente, la base de ingreso de la República está en caída libre. La recaudación tributaria en términos reales cae a una tasa anual del 53%. Los ingresos petroleros descienden por el declive de la producción y porque PDVSA vende buena parte de sus dólares a una tasa artificialmente baja de 10 bolívares. El financiamiento externo se cerró mucho antes de las sanciones de Estados Unidos. Recuerda que la operación que hizo el gobierno Goldman Sachs se realizó en una tasa implícita del 48%, una tasa difícil de catalogar como préstamo. Ante la siguiente pregunta, ¿el déficit no se ha magnificado por la decisión del gobierno de vender los dólares a grupos privilegiados a la tasa irreal de 10 bolívares? Sí, en buena parte del déficit de Venezuela de PDVSA se explica por eso, porque PDVSA está forzada a regalar esos dólares que genera a la tasa de 10 bolívares. Pero la tasa de cambio habla de cómo repartimos los dólares que tenemos, pero la realidad es que tenemos pocos dólares por la caída de las exportaciones, el descenso del petróleo y los pagos de la deuda externa. Si hubiese una fuente de financiamiento importante, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros países, se podría unificar el tipo de cambio. Y la última pregunta que le hicimos fue la siguiente. Al final parece que para salir de este túnel el país tiene que aprender lo que es cosa sabida en la gran mayoría de los países desde hace bastante tiempo, ¿es verdad? Sí, obviamente habrá que hacer las cosas que el resto del mundo aprendió. Mantener la independencia del Banco Central de Venezuela, evitar que financie el déficit de las empresas públicas, ordenar las cuentas fiscales, acabar con la enorme ineficiencia con la que el gobierno hace política, crear un esquema de subsidios directos y progresivos, pero nada de esto funciona si no se reactiva la economía y eso requiere que acabar con el problema del flujo de divisas. Esto fue todo el estudio que nos hizo el economista Barrios para hablarnos acerca de lo que es el tema de la hiperinflación desde otra perspectiva. Les hablo su hermano y amigo Filósofo 777. Te recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like, que lo compartas. También te informo que en los próximos días estaremos subiendo noticias a mi fanpage de Facebook. Así que te pido que me sigas a través de allí. En la caja de comentarios voy a dejar el enlace para que me ubiques allí directamente. Sígueme para que estés al día cuando empiecen a subir las noticias. Sígueme a través de mis redes sociales, facebook.com/filósofo777USA y a través de Instagram y Twitter a través de @filósofo777USA. Bendiciones para todos.